Hola, mi nombre es Nelson Steven Salcedo Beltrán y soy estudiante del programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. El día de hoy presentaré mi video correspondiente a la primera unidad de aprendizaje, pensamiento crítico sobre la legislación documental como consecuencia histórica en la estructura del Estado colombiano. A lo largo de esta presentación abordaré 7 temas fundamentales: los postulados de Noam Chomsky y relacionados con la problemática documental contemporánea, el concepto de Estado, la pirámide de Kelsen, una línea de tiempo sobre legislación documental, gobierno abierto, transformación digital y las políticas públicas de gestión documental. Comencemos. Para comprender la relación entre Noam Chomsky y la problemática documental contemporánea, debemos partir de su teoría lingüística. Según el documento La teoría lingüística de Noam Chomsky, del inicio a la actualidad, Chomsky propone la existencia de un dispositivo mental innato para la adquisición del lenguaje, conocido como LAD por sus siglas en inglés. Este dispositivo opera mediante estructuras profundas y superficiales. La estructura profunda contiene el significado esencial, mientras que la superficial es la manifestación concreta del lenguaje. ¿Y qué tiene que ver esto con los archivos? Muchísimo. Así como Chomsky sostiene que el lenguaje tiene reglas universales que permiten generar infinitas combinaciones con elementos finitos, la gestión documental opera con principios universales de clasificación, organización y preservación que permiten que los archivos sean comprensibles y recuperables. Los documentos, como el lenguaje, tienen una estructura profunda, su contenido informativo, y su estructura superficial, como su soporte y formato y presentación. El documento Políticas Públicas de Archivos del Archivo General de la Nación nos habla precisamente de esta necesidad de entender el documento como una unidad de información con capas de significado, es decir, el contenido, el contexto y la estructura. Ahora, Chomsky también es conocido por su crítica al poder y a cómo las élites controlan la información. En su libro El miedo a la democracia, Chomsky analiza cómo los discursos oficiales construyen realidades que sirven a intereses particulares. Esto es directamente aplicable a la gestión documental, porque los archivos no son neutrales. Lo que se conserva, lo que se destruye y lo que se clasifica como reservado responde a decisiones políticas y de poder. La problemática documental contemporánea incluye precisamente estos dilemas. ¿Qué documentos preservamos para la memoria histórica? ¿Cómo garantizamos el acceso a la información pública frente a las resistencias burocráticas? ¿Cómo evitamos que los archivos se conviertan en instrumentos de opresión en lugar de herramientas de transparencia? Los documentos de derechos humanos, por ejemplo, mencionados en la política pública de archivos, son un campo de batalla. Mientras las víctimas buscan verdad, los perpetradores intentan destruir las evidencias. Ahí vemos aplicada la advertencia chomskyana sobre el poder y la información. Pasemos ahora al concepto de Estado. Según la Constitución Política de Colombia de 1991, el Estado se define por 3 elementos esenciales: población, territorio y soberanía. La población son las personas que habitan el territorio nacional con derechos y deberes. El territorio es el espacio geográfico donde el Estado ejerce su autoridad. La soberanía es la capacidad del Estado para tomar decisiones sin interferencia externa, residiendo en el pueblo de quien emana el poder público. Las características del Estado colombiano, según el artículo 1 de la Constitución, es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Los fines esenciales del Estado están consagrados en el artículo 2: servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes,
facilitar la participación de todas las decisiones que los afectan, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica. En cuanto a su estructura, el Estado colombiano se organiza en tres ramas del poder público. La rama ejecutiva, que es la presidencia, ministerios, departamentos administrativos; la rama legislativa, que es el Congreso; la rama judicial, que es la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado. Además existen órganos autónomos e independientes como la Procuraduría, la Contraloría y el Ministerio Público, y entes como el Archivo General de la Nación, que es un establecimiento público adscrito al Ministerio de Cultura. Esta estructura es fundamental para entender la gestión documental porque cada entidad produce, administra y conserva documentos en función de sus competencias. Los archivos reflejan, por tanto, la organización misma del Estado. El siguiente tema es la pirámide de Kelsen, una teoría fundamental del jurista austríaco Hans Kelsen, explicada en el documento Jerarquía de las normas jurídicas de Guillermo Bedoya. Kelsen propone que el ordenamiento jurídico forma un sistema jerárquico donde cada norma obtiene su validez de una norma superior. En la cúspide está la norma fundamental, que en nuestro caso en la Constitución política. En Colombia la jerarquía normativa se estructura así. En el nivel superior encontramos la Constitución Política de 1991, que es la norma de normas, según su artículo 4. Le siguen los tratados internacionales, especialmente aquellos sobre derechos humanos que, por el bloque de constitucionalidad, tienen rango constitucional. En el segundo nivel están las leyes, expedidas por el Congreso de la República. Leyes estatutarias, orgánicas, ordinarias, de marco, etc. Luego vienen los decretos, que pueden ser varios tipos: decretos de ley expedidos por facultades extraordinarias, decretos legislativos, estados de excepción, decretos reglamentarios, entre otros. En el ámbito territorial encontramos las ordenanzas, expedidas por asambleas departamentales, y los acuerdos municipales expedidos por consejos municipales. Finalmente, en la base están las resoluciones y circulares, que son actos administrativos de carácter particular o general, expedidos por autoridades administrativas para el cumplimiento de sus funciones. Esta jerarquía es esencial en gestión documental, porque los archivos deben reflejar esta estructura normativa. Los documentos que producen las entidades públicas tienen su fundamento de validez en estas normas, y los archivistas deben conocerlas para organizar, clasificar y preservar adecuadamente la documentación. Construyamos ahora una línea de tiempo de los hitos más importantes en la legislación documental nacional e internacional, basada en las referencias de la guía de aprendizaje. A nivel internacional, un hito fundamental es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que establece normas para acuerdos entre estados. En 1970, la UNESCO adoptó la Convención sobre medidas para prohibir la importación, exportación y transferencia ilícita de bienes culturales, que Colombia incorporó mediante la Ley 63 de 1986. Nacional, la historia comienza antes de 1920. La Ley 47 estableció disposiciones sobre bibliotecas, museos y archivos. En 1936, la Ley 14 autorizó adherir el Tratado sobre Protección de Bienes de Valor Histórico. Un hito crucial es la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio histórico y artístico. En 1982, la Ley 23 reguló los derechos de autor. La Ley 57 de 1985 ordenó la publicidad de actos y documentos oficiales.
El gran punto de inflexión es en 1989, cuando la Ley 80 creó el Archivo General de la Nación como establecimiento público. En 1991, la nueva Constitución elevó a rango constitucional la protección del patrimonio cultural y el derecho a acceso a documentos públicos. En el año 2000, la Ley 594, Ley General de Archivos, se convirtió en la norma fundamental que regula la administración de archivos en Colombia. En 2011, la Ley 1448, Ley de Víctimas, incluyó disposiciones sobre archivos de derechos humanos. Y en 2014, la Ley 1712, la Ley de Transparencia, fortaleció el derecho de acceso a la información pública. Gobierno abierto es un modelo de gestión pública que busca transformar la relación entre Estado y ciudadanos mediante 3 pilares: transparencia, participación ciudadana y colaboración. En Colombia, este concepto ha sido desarrollado principalmente a través de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública. Esta ley establece que toda información en posesión del Estado es pública, salvo las excepciones taxativas previstas en la ley. La estructura del gobierno abierto implica que las entidades deben publicar información proactivamente, sin necesidad de solicitud, mantener registros de activos de información, adoptar programas de gestión documental y garantizar procedimientos claros para el acceso. El documento Políticas Públicas de Archivos del Archivo General de la Nación destaca que la participación ciudadana se fortalece cuando los ciudadanos pueden acceder fácilmente a los registros que produce el Estado. No hay democracia participativa sin información confiable y organizada. El marco normativo incluye además la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo, que autoriza medios electrónicos en procesos administrativos, y el Decreto 1080 de 2015 unifica la normatividad del sector cultura, incluyendo disposiciones archivísticas. Transformación digital en gestión documental significa la integración de tecnología de la información y comunicaciones en todos los procesos archivísticos. No es solo digitalizar documentos, es repensar cómo se crean, gestionan y conservan y acceden los documentos en entornos electrónicos. La Ley 527 de 1999 fue pionera al definir y reglamentar el acceso y su uso de mensajes de datos, firmas digitales y comercio electrónico, estableciendo el principio de equivalencia funcional. Un mensaje de datos tiene la misma validez probatoria que un documento físico. Posteriormente, el Decreto 2609 de 2012, hoy incorporado en el Decreto 1080 de 2015, reglamentó la gestión documental electrónica, estableciendo que las entidades deben implementar sistemas que garanticen autenticidad, integridad, inalterabilidad y accesibilidad de los documentos electrónicos de archivo. El Acuerdo 003 de 2015 del Archivo General de la Nación estableció lineamientos para la gestión de los documentos electrónicos generados por el uso de medios electrónicos, incluyendo conceptos como metadatos, interoperabilidad y preservación digital a largo plazo. La preservación digital es particularmente desafiante porque implica asegurar que los documentos electrónicos sigan siendo legibles y auténticos a pesar de la obsolescencia tecnológica. El Sistema Integrado de Conservación definido en el Acuerdo 006 de 2014 debe incluir estrategias tanto para documentos físicos como digitales. El Archivo General de la Nación, en su documento Política Pública de Archivos, establece 2 grandes frentes: los archivos del Estado y el patrimonio documental, por un lado, y la gestión documental en la administración pública, por otro. En el frente del patrimonio documental, los objetivos incluyen dar respuesta a los principios constitucionales sobre cultura,
incrementar la conciencia sobre la importancia del patrimonio documental, promover su apropiación social y establecer medidas para archivos de derechos humanos y memoria histórica. Las estrategias incluyen inventario, registro y declaratoria de bienes de interés cultural, prevención del tráfico ilícito del patrimonio documental, organización y preservación, conocimiento y apropiación social, y organización de archivos de derechos humanos. En el frente de gestión documental en la administración pública, los objetivos apuntan a aportar a la sociedad de la información, fortalecer el Sistema Nacional de Archivos, establecer alianzas estratégicas, armonizar la Ley General de Archivos con sistemas de control interno y calidad, y fortalecer competencias del personal de archivo. Las estrategias se agrupan en información, Red Nacional de Archivos, Archivo Nacional Digital, gestión de documentos electrónicos, institucionalidad, fortalecimiento del Archivo General de la Nación, normatividad y estándares, actualización normativa, convergencia con estándares internacionales, competencias, investigación y capacitación, y relaciones, alianzas estratégicas. Es importante destacar que estas políticas involucran en múltiples actores, entidades públicas de las tres ramas, entidades privadas que cumplen funciones públicas, particulares con archivos de interés cultural, organizaciones de derechos humanos, académicas y la comunidad archivística en general. Para concluir, hemos recorrido un camino que conecta la teoría lingüística de Chomsky con la problemática documental, mostrando cómo el lenguaje y los archivos comparten estructuras profundas que deben ser comprendidas para una gestión adecuada. Entendimos que el Estado colombiano, con sus elementos, características y fines, es el marco en el cual se produce y administra la documentación pública. La pirámide de Kelsen nos mostró la jerarquía normativa que da validez a cada documento. La línea de tiempo evidenció una evolución legislativa que ha fortalecido progresivamente la protección del patrimonio documental y el derecho al acceso a la información. El gobierno abierto y la transformación digital son los horizontes a los cuales caminamos, con el desafío de garantizar transparencia, participación y preservación a largo plazo. Finalmente, las políticas públicas del Archivo General de la Nación son la hoja de ruta concreta para lograr estos objetivos. Como futuros profesionales de la información, nuestra responsabilidad es enorme. Somos guardianes de la memoria, facilitadores del acceso y garantes de la transparencia. Muchas gracias por su atención.